Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas relevantes para nuestra sociedad. Esta vez vamos a hablar de la migración y para ello hemos invitado a Viviana Yepes. Ella es presidenta de una ONG, Migrantes Sin Fronteras. Ella es colombiana y vive en Concepción desde hace 17 años. También tenemos a la profesora Marcela Tapia. Ella es profesora de historia, pero se dedica a la investigación en materia migratoria en la Universidad Arturo Prat, en el norte de Chile, y al abogado Jorge Gutiérrez, quien está muy vinculado a los temas de migración y los temas vinculados a los campamentos. Quisiera partir por la señora Viviana, que nos cuente qué es lo que hace la ONG que usted dirige hace tanto tiempo. Buenos días, Monseñor. Sí, nuestra organización Amigos Migrantes Sin Fronteras aborda básicamente las necesidades sociales que tienen los migrantes en la zona. Necesidades básicas con respecto al tema económico, con respecto también al tema psicosocial, la inserción a nuestra cultura chilena, y digo nuestra cultura porque yo hago parte fuerte de esta cultura. Y nosotros ahí entramos a hacer como un acompañamiento y una contención al migrante. Y en este momento de pandemia, lo que más abordamos es la precariedad económica en la que han caído muchos migrantes por los estragos que ha causado este flagelo del virus. Y ahí, lamentablemente, pues a los que más ayudamos son los que entran por paso no habilitado, que son los migrantes los invisibles, los que el gobierno lamentablemente no llega, y nosotros como organización acudimos a organizaciones internacionales porque no somos autónomas económicamente, y estas organizaciones pues nos apoyan y de esta manera apoyamos a este grupo que está bastante complicado en el momento. Profesora Tapia, usted realizó un estudio con una colega sobre la situación migratoria en el norte. ¿Por qué no nos cuenta cómo surge el estudio y cuál cree usted que pueden ser los resultados más relevantes para comprender la situación que estamos viviendo en este momento, que en mi opinión es muy dramática? El micrófono. Sí, monseñor, yo trabajo en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, y dentro de la línea de frontera, movilidad humana y prácticas sociales transfronterizas, llevamos a cabo varias investigaciones, y una de ellas es que dio lugar a esta columna sobre la ley de migraciones, porque particularmente el norte de Chile ha sido el escenario en el último tiempo de una crisis humanitaria muy importante, producto del ingreso por paso no habilitado de personas de origen venezolano en el contexto de pandemia y en el contexto de cierre de las fronteras. Entonces, a raíz de esta crisis que, como muy bien dice Viviana, recién nosotros nos toca ver de primera fuente, de primera mano, lo que está ocurriendo, y resultados son complejos de tener a la vista porque, por ejemplo, está recientemente promulgada la ley de migraciones, pero sí podemos avisorar algunas tendencias que podemos discutir ya durante el programa, pero un poco ese es el escenario en el que me sitúo yo en este momento. Jorge, ¿cómo llegas tú, abogado, joven, a dedicarte a las personas que lamentablemente están en la periferia de la vida social? Y en eso aprovecho de felicitarte por este empeño que haces. ¿Por qué no nos cuentas en qué estás? En primer lugar, quiero dar un saludo a todos los televidentes del programa Diálogos, que ya tiene
un programa de gran trayectoria, no solamente en la región del Biobío, sino que en Chile, y también un saludo particular a Canal Biobío TV. Bueno, en particular en mi caso, monseñor, esto tiene un poco que ver con un sentimiento, yo entiendo, humano y cristiano. Yo soy una persona cristiana, creo en Dios, y estuve trabajando hace más de 15 años atrás realizando voluntariados en Lota, a través de la institución del Techo. Y fue ahí en donde empezó a vislumbrarse esta situación de conocer la realidad, primero a través de los campamentos, pero también de otros, en este caso grupos, que se sienten de alguna forma vulnerados en la sociedad. Y en ese sentido está la figura de los migrantes. Además, en lo particular y familiar, me llega muy de cerca, porque mi hermano se ha vinculado en este caso sus relaciones con personas migrantes, en este caso de nacionalidad colombiana y venezolana. Entonces, desde el punto de vista sentimental, entonces por lo mismo me llega bastante cercano. Y además, en el último tiempo, he estado vinculado ya en temas de políticas sociales. Yo, de hecho, soy candidato, pero no lo voy a decir porque la campaña está suspendida. Y dentro de mi propuesta está el tema de la migración. Una pregunta, señora Viviana. ¿Cuál es la realidad concreta que tiene una persona, un ser humano, que entra por un paso no habilitado? ¿Dónde se distribuyen en Chile y cuáles son sus expectativas después de la ley de migración que se promulgó? Monseñor, fuerte la pregunta porque, primero que todo, ¿qué pasa con el migrante que entra por paso no habilitado? Es un migrante que va a entrar en una precariedad, va a entrar en una vulnerabilidad impresionante. Primero que todo, precariedad económica. Segundo, vulnerabilidad laboral, porque abusan de ellos laboralmente, porque no pueden firmar un contrato, porque los empleadores saben la situación en la que están, entonces se aprovechan de ellos, primero. Segundo, que son raras y contadas las posibilidades de conseguir un trabajo también, porque las empresas pueden ser sancionadas si tienen personas en esta situación laborando. Entonces, es complicado en la parte laboral. Esto les hace entrar en precariedad económica, por eso los vemos en las calles pidiendo, con niños. Una pregunta, señora Marcela, a propósito del drama que nos cuenta Viviana. ¿Por qué esas personas atraviesan? Yo he conversado con varios de ellos, vienen desde Venezuela, atraviesan varios pasos fronterizos, varios, con un sacrificio realmente impresionante. ¿Por qué Chile? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la información que ellos tienen y cómo se chocan aquí con la realidad de una sociedad con fronteras muy cerradas? A ver, yo creo que lo primero es que señalar que previo a la pandemia, los destinos, digamos, tradicionales de América Latina en general se vieron muy dificultados por ejemplo, el gobierno de Trump, que sabemos muy bien que él llegó al gobierno con un discurso antimigración, con restricciones al ingreso, que también hay que decir no eran tan distintas respecto del gobierno de Obama, pero que evidentemente se agudizaron bajo su mandato. Y eso ya generó un desincentivo para intentar ir a Estados Unidos. Europa también ha tenido crisis económicas en los últimos años y también ha tenido una rigidización de sus fronteras y eso también ha dificultado estos destinos y además porque son destinos que son bastante caros y digamos también que fueron los destinos los que primero fueron los primeros venezolanos que salieron en el caso de Venezuela de su país. Y Chile y Brasil se han constituido en destinos intrarregionales producto de, aunque nosotros somos muy críticos, ¿no es cierto? Venimos de un estallido social que evidentemente ha develado la crisis del modelo económico, con todo sí podemos decir que hay una serie de atributos como la estabilidad económica, ¿no es cierto? La institucionalidad, en fin, que hacen que Chile sea un país
atractivo en esos términos, y porque previa a esa migración, a la reciente, digamos, ya hubo una migración importante, alrededor de 300.000 venezolanos, y ahí empiezan a operar las redes migratorias. Es decir, yo tengo un amigo, tengo un vecino, tengo una tía, y que me contó, ¿no es cierto?, que hay posibilidades, que incluso les puede conseguir trabajo, en fin. Entonces ahí empiezan a operar las redes. Y solo aclarar que en este último flujo de este año, de fines del 19, de fines del 20, principio del 21, no vienen solo directamente de Venezuela. Se estima que alrededor de un tercio está llegando directamente de Venezuela. Otros vienen de migraciones de mayor tiempo que estando, por ejemplo, en Colombia, Perú, en Ecuador, producto de la pandemia, y como muy bien dice Viviana, se insertaron estos países en el trabajo informal, y producto de la pandemia quedaron sin trabajo. Entonces esas personas son también las que se han movilizado a través de la frontera en el último tiempo. Perfecto. Una pregunta, Jorge, tú que participas de los campamentos, ¿ah? ¿Cuál es el día a día de una persona migrante que no tiene sus documentos al día? ¿Qué pasa con sus hijos? De hecho, es bien impresionante darse cuenta que si hay un aumento de la natalidad en Chile, ha sido justamente gracias a los migrantes. ¿Y qué salida le ves tú como abogado? ¿De qué manera puedes colaborar tú para que esas personas puedan entrar en un sistema que prácticamente para hacer cualquier cosa necesitas un RUT? Incluso para poder desplazarte de un lugar a otro necesitas un permiso y un RUT. ¿En qué está en eso? Bueno, monseñora, si bien la pregunta señala varias cosas, y voy a tratar de ser lo más ordenado posible, y aprovechando que estamos en el contexto de que, a propósito, la nueva ley acaba de publicarse el 20 de abril, para coincidencia un día especial para mí porque yo estuve de cumpleaños, el 20 de abril. Y en el contexto principal con relación a los niños, hay que recordar algo que es sumamente básico y fundamental, y aquí voy a entrar un poco en el ámbito legal. Hay que recordar que nuestra todavía actual Constitución, en el artículo 5, en su inciso 2, dice que los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes ya tendrán o un valor, una vez aprobados, como ley, o hay algunos autores como profesores destacados como doña Paulina Estroza que señalan que ciertos tratados incluso tienen un análogo al rango constitucional. Uno de ellos tiene que ver con aquellos tratados que regulan el tema de los niños, ¿ya? Y relacionado al tema de la ley, se establece como de los objetivos velar por el interés superior del niño. Y en ese sentido, el Estado de Chile, independiente de la condición que tenga el papá, la mamá o ambos que hayan ingresado al país, sea por un paso habilitado o no habilitado, independiente de la manera como están su estadía en nuestro país, y en ese sentido podemos tomar incluso extranjeros que no solamente viven en campamentos, por cierto, campamentos que lamentablemente en el contexto de pandemia han crecido. Y es cosa de ver, por ejemplo, lo que ocurrió en Talcahuano, o lo que ocurrió también con Lota. Sino que extranjeros que están viviendo en la calle. Y usted mismo lo ha conversado. Y para hacerle, ahí el Estado tiene el deber de resguardar el interés y cumplir ese principio, el interés superior de los niños. Hay una pregunta que nos va a hacer una persona que la vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Mary y quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de visa de residencia temporal que existen en Chile? Pero antes de eso, hay que responder esa pregunta. Quisiera volver a lo que plantea Jorge y la respuesta que le puede dar Viviana y los estudios que ha hecho la profesora Tapia respecto a eso. Claramente, un niño en esa situación puede inscribirse en un colegio y ser alumno regular. Si estamos en un proceso de pandemia, ¿puede el padre que está sin los papeles, a mí entre paréntesis no me gusta hablar de persona ilegal, esa palabra
no me gusta, porque somos todos legales, porque somos seres humanos, o sea, bueno, pero aparte de eso, una persona puede ir, por ejemplo, a tomar un contrato para tener internet, para que su hijo pueda estudiar, porque al final lo que dice Jorge es un tratado extraordinario, pero en la práctica, ¿se puede aplicar o no, Viviana y Marcela? Complicado. Los niños, como dice Jorge, en Chile, el niño desde que pisa Chile tiene derechos. Tiene derecho a la educación y tiene derecho a la salud. Es algo que nosotros como organización hemos hecho el acompañamiento in situ con respecto a eso. Le hemos conseguido colegio a los niños sin ningún papel, sin ningún papel. La Secretaría de Educación le da un RUT provisorio, un NIE, que es el número de identificación del estudiante, y con ese número se acercan los apoderados al colegio más cercano y le dan su cupo. Perfecto. Les ayudan hasta con los libros, todo. La salud igual, se inscriben en el consultorio, se les da un número provisorio y ellos son atendidos. Nosotros hemos tenido casos complicadísimos de salud y ellos todos están siendo atendidos. Es más, hasta los adultos. Hemos tenido adultos que llegaron con cáncer. Mire, del grupo que entró de Colchane, entró un grosso con enfermedades crónicas, con unas patologías fuertes. Y el hospital regional, los hospitales en general han abordado esas enfermedades y estas personas están siendo atendidas. O sea, en ese aspecto no tengo nada que decir con respecto a los menores que han sido, todos han sido, en su momento han recibido su beneficio como corresponde. Aquí Excelente. el tema es la irregularidad en la que están los papás. De hecho, hay una visa que es una visa para menores. Así que ahí también como que, bueno, los que se acercan a uno logra explicarles de qué manera pueden abordarlo, pero muchos no lo saben, pero hay una visa de menores. Y en relación a la visa de residente, no sé si la señora Marcela, Jorge saben, para responder a la pregunta de la persona que la hizo o todavía está en estudio, no saben muy bien, porque la ley hay que estudiarla, no sé, señora Marcela. Jorge, mejor creo que la puede responder mejor que yo. Ya. Brevemente, bueno, lo que existía, Monseñor, y a la pregunta que estaba señalando, digámoslo, hay que recordar que la antigua ley de migración viene del año 1975, a la cual el actual gobierno hizo ciertos cambios, pero de esos ciertos cambios, lo que se puede hablar de visas, vamos a decirlo de manera sencilla, existen 5 tipos de visas. La primera, que es la visa de turismo, que es cuando una persona ingresa al país en calidad de turista, y que dura 90 días, hasta 90 días, para dejarlo claro. En segundo lugar, de hecho, cuando uno va a la PDI, ya sea por aeropuerto o de manera terrestre, le colocan un timbre y le colocan una fecha y hasta 90 días, y lo dice. En segundo lugar está la visa de reunificación familiar. Y ahí tiene que ver precisamente a lo que estaba señalando doña Viviana, que está la figura en el caso de los incluso menores de edad. En tercer lugar están las visas temporales para los extranjeros en general, y hay una visa en particular respecto del estudiante extranjero. Y el último tiene que ver con la visa relativa al contrato de trabajo, que en el caso de los extranjeros, además, a diferencia de nosotros, les obliga al empleador que ese contrato se lleve a notaría, se legalice y posteriormente se debe informar a la inspección del trabajo. Eso es una obligación, cuestión que no ocurre en los demás tipos de contratos. Muy bien. Una última pregunta, pero quedan en este primer bloque que ha estado muy interesante, quedan 30 segundos. Me gustaría que la profesora Tapia pensara para el segundo bloque cuál es el proceso migratorio dentro de Chile. O sea, porque ¿qué pasa con una persona que llega al norte y evidentemente va a querer salir de ahí, evidentemente, buscar nuevos horizontes? ¿Dónde van? ¿Cuáles son los lugares donde tienen más acceso? Las grandes ciudades, las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Aquí estamos en diálogo con la señora Viviana Yepes, que trabaja en el día a día con migrantes, con su ONG Amigos Migrantes Sin Fronteras.
don Jorge Gutiérrez, abogado, y la profesora Marcela Tapia, profesora de historia, pero que se dedica a la investigación en materia migratoria. Una pausa y volvemos. Seguimos en nuestro segundo bloque y vamos a comenzar con una pregunta de otra persona que está viendo el programa. Hola, soy María. La pregunta es, ¿qué derechos tienen los trabajadores extranjeros en Chile? Bueno, ¿qué derechos tiene un trabajador extranjero estando en Chile? Y esto a propósito de lo que yo señalé ya en el segundo bloque. Uno de los derechos que tiene precisamente el extranjero es que su contrato, en primer lugar, y eso hay que ser aquí quiero hacer una breve excepción. El contrato de trabajo, y en lo que nosotros conocemos en general, y lo dice así el Código del Trabajo, es consensual. ¿Qué significa que sea consensual? Es decir, que se perfecciona por el solo consentimiento, por un solo acuerdo de voluntades entre el empleador con el trabajador. Pero hay excepciones. Uno de ellos tiene que ver con los extranjeros. El trabajador extranjero es que su contrato se haga por escrito y que se legalice ante una notaría y luego posteriormente tiene que ser informado por el empleador ante la inspección del trabajo. En segundo lugar, y así a grosso modo, los otros derechos que se puede decir en relación a su sueldo, en relación a las vacaciones, en relación a gratificaciones, bonos, son exactamente los mismos que tienen los chilenos en ese sentido. Pero una pregunta, Sí. señora Viviana, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Cuáles son los trabajos formales o informales que tienen los migrantes en este minuto en Chile, especialmente aquellos que han llegado por pasos no habilitados? Bueno, los que han llegado por paso no habilitado, construcción. Construcción de manera irregular. O sea, te doy trabajo hoy, mañana no vengas y así. Que les pagan el día nada más, si acaso. Y lo que me ha sorprendido de manera bastante poderosa es la capacidad del venezolano en el emprendimiento. Mucho emprendimiento. El venezolano de verdad que ha sido un resiliente de la migración. Profesionales que estaban en otras actividades en su país, aquí han sido unos grandes emprendedores. Ese ha sido el fuerte de los, bueno, sin mencionar, ¿verdad? La tremenda labor que han hecho los médicos venezolanos, que aplaudible a nivel nacional, han sido un aporte fundamental, pero ha habido mucho emprendimiento de los venezolanos. Marcela. Monseñor, ¿puedo agregar algo? Sí. Sí, por favor. Bueno, el tema de los marcos jurídicos en general estructuran bastante las trayectorias migratorias. Entonces, la irregularidad hace que, como bien dice Viviana, sean sujetos de vulneración de derechos, de explotación, de abusos, por ejemplo, en el mercado del alquiler, que eso también es un tema muy complejo. Sin embargo, cuando los marcos jurídicos propician la regularización o el acceso, por ejemplo, al RUT o una serie de derechos, evidentemente eso también mejora. Lo que también menciona Viviana es un rasgo que ocurre no solo en Chile, en muchas partes del mundo, porque las barreras para, por ejemplo, tramitar o convalidar títulos es muy compleja para los extranjeros. Si bien el caso de los médicos está bastante regulado, existe una prueba y cada vez se insertan con mayor correspondencia entre su formación y el oficio o el trabajo al que acceden, no ocurre en todas las profesiones. Entonces eso hace que busquen otras opciones, ¿ya? Y eso también los estudios que trabajan en empresariado migrante parten, digamos, de la pregunta de por qué los extranjeros tienen una propensión mayor al emprendimiento, y en realidad tiene que ver con las barreras y los obstáculos que encuentran a la hora de querer, por ejemplo, desenvolverse en su profesión. Entonces, la opción por el emprendimiento es una alternativa que permite
permite una movilidad por un lado, permite que su entorno familiar y sus paisanos también sean parte de estos emprendimientos. No es raro que en distintas partes del mundo, por ejemplo, los Chinatown, los Little Italy, como barrios, ¿no es cierto?, nacen también de esa necesidad de buscar un nicho en el comercio, en la gastronomía. El caso peruano, por ejemplo, es bien sintomático en Chile. La comunidad peruana se ha apoderado de la marca Perú en materia gastronómica y ha usado de alguna manera ese recurso que Perú tiene en distintas partes del mundo para llevar a cabo emprendimientos que, que se apropian, digamos, de esta marca Perú. Entonces, tiene que ver mucho con estas barreras, ¿ya? Y evidentemente también con la resiliencia que dice Viviana y con los compromisos que ellos dejan, porque muchos de ellos envían remesa y ellos tienen una urgencia de enviar esos recursos. Entonces, no están para darle muchas vueltas, están para encontrar la oportunidad y dedicarse a ello con todas las energías que traen. Una pregunta, Viviana, un poco complicada, pero creo que con altura de miras se puede responder adecuadamente y ver cómo involucrarnos. ¿Se sienten discriminados los migrantes en Chile, algunos más que otros? ¿Cuáles son las razones de ello? ¿Cuál ha sido la experiencia que han vivido al respecto? Y también Jorge podría decirnos algo. Sí, ha habido un poco de discriminación. Yo creo que más que todo idiomática en el tema de los haitianos. Es por la parte idiomática, porque no, el chileno no le interesa aprender creol. Entonces, el haitiano ha hecho, la comunidad de Concepción ha recibido mucha capacitación en español, pero todavía falta. Entonces, cuando llegan estos momentos de cruce de información o cuando tienen que reclamar algo, no se saben expresar, se pierde un poco la tolerancia por parte del local chileno y ahí uno empieza a ver el tema de la discriminación y la poca empatía más que todo. En esa parte, sí, en la parte idiomática. En los colegios, Y ¿cuál ha sido la experiencia en los colegios, en las no, escuelas? monseñor. Los niños no discriminan de esa manera. El niño, por el contrario, está, y si ellos, uno lo ve, yo estuve en una campaña ahora entregando tablets para los niños vulnerables migrantes que no tenían forma de conectarse. Y pude notar que a los niños locales les interesa saber cómo es tu país y qué bailan allá y cuéntame y qué hacen y tienen playa todo el tiempo y tienen sol. Entonces, el niño es más explorador, quiere saber de esa persona en ese aspecto. No, los niños son más, insertan más, reciben, acogen. Y ahí hay una ayuda también de los profesores. Entonces, no se ve mucho por el lado de los niños. Se ve Y, más por el lo- lado de adulto. y los estudios, Marcela, que ha ido haciendo, ¿qué denotan respecto, por ejemplo, de otros países? ¿Cómo se han sentido ellos acogidos en Chile? A ver, acá hay varias dimensiones. Hay una dimensión institucional o estructural, digamos, que efectivamente dificulta el ingreso, las claves en que por ejemplo, la actual ley está escrita, eh, opone, digamos, el nacional al extranjero, sobre todo en este contexto de pandemia se ha agudizado, el otro como amenaza, incluso como vector de la enfermedad, y otro aspecto que también que acompaña en el caso de la ley, es el bueno y el mal migrante, ¿no es cierto? Queremos los buenos migrantes que vienen, digamos, que sin mentir, que además se les adjudica eso, ¿no es cierto? Porque no declaran su verdadera razón. Eso no es real. La mayoría de la gente entra, como bien dijo Jorge, con visa de turista, o sea, entran de manera regular, y luego, bueno, buscan trabajar y todo eso. Entonces, en una dimensión más institucional, efectivamente hay discriminación, hay dificultad, hay mucho tiempo en que llega la documentación. Por ejemplo, tardía, hay muchos casos de documentos vencidos. Entonces, en eso tenemos que ponernos al día, ¿ya? Y luego, entre las relaciones interétnicas siempre hay una complejidad y eso tiene que ver con otros factores, por ejemplo, el fenotipo. Mientras más oscura es la piel, más complicada es la relación porque se racializa al otro, el otro porque es negro, ¿no es cierto? Y se le imputan una serie de rasgos que, no sé, la erotización, por ejemplo,
se está canalizando a mujeres de cierto color para que vayan a cierto tipo de trabajo solamente por el tema del color de la piel. Entonces, existe racismo en Chile, existe xenofobia, acá en Iquique hubo caceroleo por el tema de la larga cuarentena que tuvimos el año pasado y que los medios de alguna manera imputaron a los extranjeros cuando los datos no dicen eso. Hay un sobredimensionamiento del impacto que tiene la migración en Chile en materia laboral, por ejemplo, esto de que nos vienen a quitar los trabajos. Eso no es real, los datos nos señalan eso, aportan a la economía, pagan IVA, pagan las multas, en fin. Entonces, estamos en un pendiente muy grande, Monseñor, al respecto como sociedad, respecto a cómo acogemos a los migrantes, estamos muy al deber al respecto. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has vivido en el día a día con las personas que están en los campamentos y se vislumbran políticas públicas para salir adelante al respecto o se está procesos lentos, digamos? Monseñor, es una pregunta que yo creo que toca el núcleo del tema, que es precisamente en relación al tema de las políticas públicas. Y yo este tema incluso he tenido la oportunidad de conversar con doña Viviana también con otras personas que forman parte de la agrupación. Y el gran pero muchas veces que ocurre es que la ley, y en este caso yo destaco incluso, hay cosas muy positivas que tiene esta ley. A propósito, doña Marcela habló del tema de la convalidación. Con esta nueva ley, ahora todos los extranjeros, por ejemplo, que vengan de alguna universidad o alguna institución que tenga reconocimiento y que sean 5 años de acreditación, podrán convalidar sus títulos. Cuestión que eso no ocurría antes, con la nueva ley. Pero el gran pero de las políticas públicas no tiene que ver propiamente tal, digámoslo así, con el procedimiento, sino más bien quienes realicen el procedimiento. ¿Me explico? A los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen las capacidades para realizar correctamente y dentro de los tiempos, en este caso, ¿qué es lo que mandata la ley? ¿O no? Y eso uno puede ver a nivel estatal y también municipal, porque ustedes saben que hay algunos municipios que también existen departamentos o unidades de extranjería. Y la verdad es que yo digo, no, mayoritariamente no. Y aquí hago una crítica al respecto. ¿Por qué? Porque muchas veces estos tipos de cargos no son ejercidos por gente que tenga las competencias duras, sino son pitutos políticos, como se dice. ¿Y quiénes son los afectados? Los extranjeros, en el caso que estamos hablando. Y así uno puede hablar de otras cosas más, pero en el caso del tema es eso. Entonces, ahí está, yo creo, el gran pero, Monseñor, y hago una crítica constructiva en ese sentido. Una pregunta que me surge a propósito que está la profesora Tapia es la siguiente. En los currículum de la universidad, bueno, ahora que están muchas en proceso de acreditación, la realidad migratoria forma parte de los currículum, por ejemplo, en medicina, evidentemente que tiene que haber una medicina que tenga presente estos fenómenos migratorios, después el tema del derecho, o son mundos que no se topan, la realidad migratoria y por otro lado el mundo académico. Yo creo que en materia curricular conozco el caso de las pedagogías, está bastante, digamos, atrasado en ese punto, incorporar asignaturas que tengan que ver con la interculturalidad, la integración. Ese tipo de cosas faltan porque los profesores tienen pocas herramientas para abordar esta situación en las aulas con los estudiantes. Nosotros tuvimos un estudio de FONIDE al respecto y detectamos esa carencia en la formación de base, ¿ya? Claro, el fenómeno ha ido más rápido que, digamos, que las respuestas que puedan tener las universidades. Y lo que sí se han hecho, yo creo que a nivel de capacitaciones, a ese nivel sí existen especialidades, programas de magíster, en fin, eso sí hay una respuesta, pero en la formación de base creo que todavía falta bastante que hacer en temas sobre todo de interculturalidad. Viviana, quiero hacerle una pregunta más personal. ¿Usted se siente apoyada o se siente sola en esta verdadera cruzada de acompañar a personas que están en la más absoluta indefensión desde varios puntos de vista? ¿Se ha sentido solo o se siente acompañada?
Me he sentido acompañada porque hay dos instituciones extranjeras que nos han apoyado bastante, que es ACNUR y World Vision, Ya. y Seremi de Desarrollo Social ha sido fundamental también. Entonces, yo creo que lo que dice Jorge es muy importante. Aquí tiene que ver mucho el tipo de profesional que está ejerciendo para llegar a la comunidad migrante. Tiene que ver mucho, porque hay instituciones en las que de verdad uno nota que no hay interés, como que sigue conducta regular. Hay situaciones que no dan espera. Los migrantes viven unas realidades que no dan espera, que no dan para una cita ni dan para un lobby. Hay que abordar inmediatamente. Un niño que se quema el 90% de su cuerpo no da para seguir un protocolo, da para que se tome acciones inmediatamente Claro. en un hospital. Entonces uno no puede, a mí me hace ruido siempre en nuestros países latinoamericanos de que ¿por qué siempre tenemos que buscar a alguien para que nos ayude a acceder a un beneficio que nos corresponde? Eso no debería suceder. Yo siempre que voy a una reunión con una autoridad digo, los migrantes no deberían llegar a nosotros a preguntarnos por un trámite, porque no somos nosotros encargados de la oficina de extranjería. Si Deberían llegar alguien, solos. si alguien, señora Viviana, quisiera, por ejemplo, tomar contacto con usted, yo he visto en la pandemia un fenómeno bien interesante que ha surgido un grupo importante de personas que quieren ayudar, quieren hacer algo. No saben muy bien cómo, no saben dónde, pero quieren aportar con su tiempo. Hoy día escuchando ya uno hace un aporte importante, siendo escuchado. Eh, ¿Dónde se le contacta a usted en concreto que está Bueno, trabajando en un tema tan amplio? mi número telefónico es de dominio público, porque lo colocaron en un café, pero yo a todos les contesto, a todos. No hay un migrante que diga, esta señora nunca me contesta, no. Yo si no contesto en el momento, mando un mensaje, lo que sea, pero siempre le contesto al migrante a la hora que sea. Tengo un número que es el 982327687. En ese número ellos me hacen todas las consultas por el WhatsApp y ahí nosotros vamos depurando un poco ese atochamiento que tiene el Departamento de Extranjería. Con la gobernación tuvimos una buena, con esta gobernación, digámoslo así, tuvimos una buena aceptación y ellos permitieron que nosotros les colaboráramos un poco a descongestionar estas filas que habían de espera y lo han hecho muy bien. Hemos sido ahí un buen aporte, considero. Todas las organizaciones nos pusimos ahí listas a publicar, nos hemos capacitado, nos tomamos el trabajo de capacitarnos para poder apoyar también en respuestas más claras y rápidas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. No sé si la profesora Tapia quisiera decir algo. Esta experiencia que se está viviendo aquí en Concepción con la señora Viviana, ¿también se vive en Antofagasta? ¿Cuál es la realidad de del norte. ONGs? Sí, existen, tal cual como Viviana, muchas organizaciones, incluso organizaciones más antiguas. Aquí hay organizaciones que son sociedades de socorros mutuos que vienen del periodo del salitre. El caso de la Sociedad de Socorros Mutuos Boliviana es de 1898 y sigue activa hasta el día de hoy, ¿ya? Y también en el marco de los movimientos migratorios más recientes. Existen numerosas organizaciones y también nosotros como Instituto de Estudios Internacionales apoyamos con cartas para postulación de fondos, difundimos campañas, como también dice Viviana, difundimos todo tipo de campañas para población reclusa extranjera, para ingresos que, como les decía yo, en el caso de venezolanos recientes. En fin, no, eso está bastante bien estructurado. Lo que pasa es que las necesidades desbordan las capacidades y ahí es donde es importante que este tipo de programas también llegue a personas que quieran colaborar a esta situación que viven muchas personas en la actualidad. Muy bien, nos quedan 30 segundos. No sé si Jorge quisiera cerrar con todo lo que ha dicho Viviana y Marcela en este interesante programa que hemos tenido hoy día. Monseñor, primero que nada, reiterar las gracias por la invitación
a este espacio de diálogo que se da en Canal Vivo TV. También dar las gracias a usted por, en este caso, tener la oportunidad de al menos conocerlo de manera digital, ya adaptándonos a los nuevos tiempos, porque de verdad que ha hecho usted una gran labor social. No solamente aquí ya no tiene que ver con un tema netamente enfoque cristiano, así que no, en usted en particular también quiero darle la gratitud por aceptar este desafío, y yo he sido un fiel seguidor del programa. Y simplemente quiero señalar que con relación a la ley, espero que pueda aportar, y aquí no voy a enfocarme tanto en lo legal, sino más bien un enfoque cultural, que pueda ayudar a la ciudadanía, de alguna vez por todas, generar un cambio y que entiendan que el extranjero no es un enemigo, no es aquel que me viene a quitar el trabajo. Personas como todos nosotros que buscan algo básico, dignidad. Dignidad que la perdieron en su país de origen por las razones que sean. Ese es el llamado que yo hago y espero que se pueda cumplir. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer. Ha sido un programa que nos deja muchas tareas. Además, un tema que me toca muy de cerca porque mis 4 abuelos son migrantes, llegaron en el año 1907 y por lo tanto comprendo muy bien que nadie quiere irse de su país, pero a veces las situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas obligan para incluso salvar la propia vida y la vida de la familia. Por lo tanto, creo que tenemos un deber moral de colaborar mucho para que cada migrante se sienta muy en su casa en Chile, y eso creo que coincidimos quienes estamos en este programa. Muchas gracias, y agradezco también a Canal 9, Bio Bio Televisión, a los profesores de audiovisual y multimedia y al arzobispado por este esfuerzo que hacemos todos para generar cultura, generar diálogo, generar esta corriente de pensamiento que nos va a ayudar a vivir con lo que somos, seres humanos con una dignidad extraordinaria que la tenemos todos. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.